hablando un po' en específico de dos tipos de montaje, uno que manipula el espacio y uno que manipula el tiempo. Y acá vamos, digamos, en el caracú, digamos, de nuestra charla. Hay principalmente dos tipos de montaje. Un montaje que podemos llamar endógeno y un montaje exógeno. Un montaje endógeno es el montaje que probablemente muchas veces escucharon como montaje en el cuadro, montaje en el plano. El montaje exógeno es el montaje que se conoce como montaje clásico. Es el montaje que relaciona plano y plano. Son los cortes o las transiciones, como quieran, entre plano y plano. En este caso, quiero leer un fragmentito sobre las dos distinciones. ¿Dónde está? Ahí está. El primero que inicia a preguntarse sobre la posibilidad de existencia de un montaje endógeno, o sea, de un montaje adentro del plano, es otro autor muy importante de la historia del cine, que es Sergei Eisenstein, un autor ruso. En aquel entonces, hablamos del inicio de los años 20, acababa de nacer el montaje griffithiano, el montaje clásico, que utilizaba los cortes entre plano y plano, los raccord. Y entonces Eisenstein, que tiene una visión del cine totalmente distinta, o bastante distinta, inicia a preguntarse si podía existir, si existía un montaje adentro del plano. Y se pregunta exactamente esto. Hablando del encuadre como célula de montaje. Entonces se pregunta si es una molécula que puede ser parte de un cuerpo entero, componiendo, digamos, un cuerpo del film, o se presenta también como un organismo unicelular que maneja autónomamente relaciones de conflicto entre su propio componente. Lo que él dice es, ok, un plano es una molécula que junta a otra molécula va a crear un único organismo, que es la película. Pero esta molécula en sí tiene un montaje interno, puede ser un organismo unicelular que maneja internamente la relación entre los elementos composicional de la imagen. Vuelvo al ejemplo, por ejemplo, de Nerone. Un plano así tiene un montaje interno en el cuadro. Es un organismo unicelular que tiene una relación con todos los elementos, los actores, la estatua, la entrada en el fondo. Obviamente para Eisenstein sí, la respuesta es sí. Cada plano tiene una relación con los otros planos, pero cada plano tiene también un montaje interno, una relación entre los elementos mismos del plano. Y en este caso hace una diferencia entre dos tipos de montaje. El montaje endógeno, que es la relación de los elementos dentro del plano, y el montaje exógeno, que es la relación entre planos. Y hay películas que utilizan el montaje endógeno o películas que utilizan montaje exógeno. En general, todas las películas, o el 90,9% de la película, utilizan ambos tipos de montaje. Cualquier tipo de película tiene cada plano tiene una composición, un equilibrio interno, tiene un montaje interno. Pero, él dice, hay películas que tienen una vocación endógena y películas que tienen una vocación exógena. Hay la película que tiene una vocación endógena son películas en las cuales los cortes o las transiciones o la relación entre plano y plano tiene un valor narrativo débil. La película, digamos, con una vocación exógena son las películas donde la relación, los cortes entre plano y plano tiene un valor narrativo muy fuerte. O sea, la narración en una película exógena se construye en la relación continua entre planos y planos. En la película endógena, la relación narrativa, conceptual, estética, normalmente se resume y se completa casi completamente en el plano en sí. Le quiero mostrar algún ejemplo para que se entienda un poco mejor. Antes quiero decir una cosita más.
En la película que tiene vocación endógena, perdón, en el cual, digamos, el montaje es interno al cuadro, hay dos elementos que vienen directamente de la composición del arte figurativa, en particular modo de la pintura, que caracterizan este montaje interno. Por un lado, la relación entre la figura y el fondo, y por otro lado, lo que se llama deformación, la deformación de las imágenes, las posibles deformaciones de las imágenes. Bueno, voy a tomar un poco de agua. Partimos de la relación de figura y fondo o personaje con su entorno, la misma cosa. Le quiero mostrar un cuadro de Serov que se llama María Yermolova. María Yermolova es una actriz, es un cuadro del siglo XIX. María Yermolova es una actriz de teatro muy importante en Rusia en aquel entonces. Y acá sí le quiero preguntar algo. ¿Cómo ven este cuadro? Y la pregunta específica es, si esta fuera un encuadre cinematográfico, la cámara, ¿a qué altura estaría? ¿Estaría en un picado? ¿Estaría a la altura, digamos, del pecho, de los ojos de la actriz? ¿O estaría en contrapicado? ¿A qué altura estaría la cámara? ¿Contrapicado? ¿Por qué? Puede ser correcto, no digo que no sea correcto. Porque se le ve imponente. ¿Nadie dice otra cosa? Bueno, hay una cosa muy interesante en este cuadro que tiene que ver con el cine, que hay una relación de línea y de forma súper interesante. Por un lado, hay una figura vertical, que es la figura principal, que tiene entonces líneas verticales, y por otro lado, el fondo tiene una serie de líneas horizontales que están literalmente cortando esta figura vertical. Acuérdense que estamos hablando de la relación entre figura y fondo. En este caso, la relación de la figura-fondo es así, es una cruz, verticalidad y horizontalidad. Y si nosotros miramos, de repente la primera línea está haciendo un plano americano. La segunda línea está haciendo un plano medio largo. La tercera está haciendo un plano medio corto y la última está haciendo un primer plano. La cosa interesante entonces es que hay una composición de planos que inclusive son casualmente cinematográficos, aunque acá el cine todavía no había nacido, adentro del mismo cuadro. Hay un montaje de esta figura dentro del mismo cuadro. Pero hay algo mucho más interesante, que es justamente la altura de la posible cámara. Porque si ustedes se fijan y miran la parte baja del cuadro, está moviendo el piso y está moviendo su veste. Esto puede pasar solamente si yo la miro así, en picado. Pero si estamos mirando la parte alta, nosotros estamos viendo el techo y obviamente esta parte de la figura. Con lo cual, esto pasa solamente si la cámara está en contrapicado. Y si observan la parte central, en realidad tenemos una altura al mismo nivel. O sea, básicamente el pintor montó adentro de la misma imagen 3 alturas diferentes. ¿Qué hizo? Un paneo. El ojo del espectador que mira este cuadro hace literalmente un paneo, hace esto. Y viceversa hace esto. Este gesto es un gesto de reverencia y este gesto, el gesto sobre todo más importante, esto es un gesto que denota la importancia de la actriz, la enorme dignidad de la actriz.
Alguien dijo, ¿qué palabra usaron antes que era muy correcta? ¿Qué sensación le daba? Imponencia. Ese es un gesto de cuando uno mira algo imponente, cuando mira un héroe, cuando mira algo absolutamente importante. Entonces, en la relación figura-fondo, el pintor mismo montó adentro de un mismo encuadre 3 encuadres diferentes, creando un paneo, para dar una sensación de imponencia, de importancia, de dignidad, de todo lo que es. Siguiendo hablando de la relación entre la figura y el fondo, le quiero mostrar un par de fragmentos de un autor que se llama Roy Anderson, que hace una película muy divertida, por cierto, si quieren verla, o si ya no la vieron, que se llama You the Living. Eso es una película en la cual la vocación endógena del montaje es muy clara. Son una serie de escenas, 20 más o menos escenas, la mayoría desconectada entre sí, que no tiene una relación narrativa entre sí, y casi todas las escenas están resueltas en un único cuadro, en un único tableau, un poco como era el cine de los primeros tiempos. Pero adentro de este cuadro en el cual se resuelve la escena hay una composición, hay un montaje, una relación entre los elementos, digamos, composicionales que es muy fuerte. Le voy a mostrar el primer fragmentito. Así nomás. Lástima que no se escuchó mucho el sonido en esta parte. Pero bueno, la cosa interesante y que nos ayudó en este caso, el hecho que no se vea perfectamente la pantalla, es que en esta porción de escena, todo se resuelve en un único encuadre, ¿no? En un único plano. Pero este plano tiene internamente una serie de planos, porque acá estamos en una casi total oscuridad. La primera vez que enciende la luz, se crea un primer plano, que es este, con la luz. La segunda vez que enciende la luz, ese es otro plano. A través del uso de la relación con el fondo, es otro plano. Y la tercera vez, obviamente, es otro plano. O sea, tenemos 3 planos diferentes adentro de un mismo encuadre. Y el interruptor está marcando los cortes. En lugar de usar corte, usa un interruptor. Entonces la relación, digamos, entre la figura y el fondo es la que determina diferentes planos adentro de un único encuadre. Es interesante esta película porque el autor, el director, plantea una relación particular de la figura con el fondo. Hago una pequeña paréntesis en este caso. Hay 2 posibles relaciones entre figura y fondo. Por un lado, una relación mimética, en la cual la figura es totalmente a gusto con su entorno, el personaje es a gusto con su entorno, pertenece a, digamos, al lugar en el cual vive, es su casa, es su hogar. Y otra relación, como en esta película, en el cual el autor quiere distanciar el personaje con el fondo, creando fondos irreales o fondo pintado, algo que nos dé la sensación que en realidad hay una distancia muy fuerte, hay un contraste muy fuerte entre el personaje y el fondo. Si van a ver la película se dan cuenta de esto. Y para no hablar todo el tiempo, le quiero mostrar otro fragmento que para mí es muy lindo, muy divertido y dura un poquito más.
y que van a ver cómo se resuelve la escena, digamos, en un único plano. Ja. Så himla fin. Ja. Igår hade jag en Gracias. dröm. Jag drömde att jag gifte mig med Micke Larsson. Det är han som spelar gitarr och sjunger i Black Devils. Lo toqué yo. Perdón. Toca mamá. Hace contacto que esto. Bueno, esta película no quiere ser escuchada. ¿No está saliendo ahí o es acá el problema? Cambiamos la ficha, ¿qué hacemos? Porque estaba funcionando. No sé qué hacer. ¿No tiene otra ficha o otro parlantito o algo? Ok, no me muevo de aquí. Det är så himla bra, Micke. Sí, pero no se escucha.
se. Y ahí termina la escena onírica de la chica, de la protagonista. Bueno, más allá de la genialidad para mí de la escena, que es muy surreal, es muy simpática, vieron cómo la escena está construida en dos solo planos, dentro y afuera. Y la relación, digamos, extrañante, loca de los personajes con el fondo, con lo que está afuera, es lo que, digamos, determina en gran parte la fuerza, digamos, de la escena misma. No hay corte, no hay mucho, todo está resuelto en un único plano, en do en este caso. Seguimos hablando, digamos, del montaje endógeno, entonces del montaje adentro de la espacialidad del plano. En este caso pasamos al otro concepto fundamental que los directores que utilizan ese tipo de montaje como peculiar, como principal dentro de su película, utilizan, que es la deformación, las deformaciones en realidad. Acabamos de terminar de ver, digamos, la figura fondo, la relación entre la figura y el fondo, y ahora hablamos de deformaciones. En este caso, quiero leer otra vez un fragmentito que introduce el tema de la deformación y que dice: en el cine de encuadre, en el montaje endógeno, se puede crear un montaje deformando las figuras, alterando las proporciones para producir relaciones significativas. La deformación siempre es un signo de montaje, o sea, la desintegración de un entero en partes que tienen que ser reproporcionadas en base a una escala de naturaleza psicológica. Y termina diciendo, el realismo positivista no es la forma correcta de la percepción humana. Un poco qué significa esto, porque es como introducir el tema de formaciones. Nosotros tenemos una forma de percibir la realidad que obviamente es variable dependiendo de muchos factores, de nuestra edad, de nuestro estado de ánimo, de si estamos borrachos o no estamos borrachos. Muchos factores influyen en la percepción de la realidad. La experiencia muchas veces más sencilla, creo que más o menos todos la vivimos, es cuando nosotros somos niños, entramos en un espacio, nos parece enorme, de repente volvimos a entrar en ese espacio de grande y descubrimos había sido que no era tan grande. Como cuando era un niño me parecía un espacio enorme, ahora es absolutamente normal. Y la percepción del niño no es menos veraz de la percepción del adulto. Es una percepción simplemente distinta y a veces inclusive más cierta que la del adulto. Nosotros estamos acostumbrados, digamos, a percibir el mundo de forma, digamos, concreta. Nos dicen que este espacio mide 10 por 15 y esto es la relación
espacio esa es la proporción y la forma de este espacio. No, depende de la percepción que nosotros tenemos, y la percepción siempre es algo real. Si somos niños lo percibimos con un espacio enorme, ese espacio es enorme, mucho más grande que 10 por 15. Entonces la deformación es un elemento clave para crear sentido y para crear una relación, digamos, entre elementos composicionales adentro de un cuadro en el montaje endógeno. Le voy a mostrar varios Alla ejemplos. människor är El primer ejemplo otra vez viene de la historia del arte y es una de las esculturas más famosas de la historia, que es la Laocoonte. Si miramos esta figura, hay dos formas de alguna forma de montar internamente la figura misma. Hay un montaje, llamámoslo en el tiempo de la escultura, que se refiere al hecho que, bueno, no sé si conoce la historia de Laocoonte, brevemente es la historia de Laocoonte, que el personaje principal es sus dos hijos, que son devorados por una serpiente que sale del mar. Y esta es obviamente la escena del momento en que la está devorando. Lo que vemos en esta tres figuras es que cada figura representa un momento específico del ataque de la serpiente. Acá es el momento inicial en que la serpiente inicia a atacar y está dando vuelta. Acá el segundo momento en el cual lo está mordiendo. Y acá el tercer momento en el cual ya el hijo está ya casi muriendo, está agonizando. Entonces hay un montaje temporal adentro de la misma figura, que representa los tres momentos clave en el cual la serpiente ataca los tres personajes. Pero hay otro tipo de montaje que se ve en el rostro de Laocoonte. Me imagino que todos estamos sintiendo este rostro como un rostro de extrema sufrimiento. Pero están notando algo raro. Acepto devoluciones. No es fácil. Casi ninguno lo pilla, yo tampoco lo pillé, si me explican. ¿Notan algo raro en este rostro? Intenten. Es una expresión, evidentemente de sufrimiento, pero para usted es real. ¿Es posible esta expresión? Bueno, le digo, no. Los científicos se dieron cuenta, estudiando la expresión del rostro, que esta expresión no es posible. Humanamente nosotros no podemos tener esta expresión, porque los muslos del ojo, de la nariz, de los pómulos, de la boca, no se pueden mover al mismo tiempo de esta forma. Es humanamente, físicamente imposible. Entonces, ¿qué hizo el escultor? Montó en un mismo rostro los momentos de más sufrimiento de cada elemento del rostro. La expresión de mayor sufrimiento de los ojos, la expresión del mayor sufrimiento de la boca, de la nariz, de los pómulos, de todo. Está, digamos, deformando la realidad, presentándonos una percepción de la misma que, digamos, no es real, porque no es posible, pero al mismo tiempo sí es real porque está dando una sensación de movimiento y de sufrimiento total. Es el rostro de mayor sufrimiento posible, pero no es un rostro real. Es un sufrimiento en movimiento, básicamente. Y siguiendo hablando de deformaciones, pero esta vez pasando, digamos, ejemplos más cinematográficos, y quiero mostrar fotogramas de varias películas, iniciando por Eisenstein. Deformar, obviamente, significa crear una nueva relación de aspecto entre diferentes elementos de composición de un cuadro. En este caso tenemos, esa de la película se llama Iván el Terrible, de Eisenstein, y el personaje a la derecha, el zar de Rusia, que fue exiliado, se exilió en una cueva en Siberia, no recuerdo dónde,
Y el pueblo, que esta pequeña colita que está viniendo, no se ve muy bien, está yendo en peregrinaje hacia él para pedirle que vuelva de su exilio. Obviamente, un rostro no es 40 veces más grande de un ser humano. Hace una relación totalmente desproporcionada, deformada de las figuras. Hace la diferencia entre representación e imaginación. La primera es una sencilla reproducción que se parece al dato de la realidad. La segunda, una interpretación que no mira, que no trata de simular la realidad, sino reproducir la experiencia de la realidad. Es lo que estábamos hablando cuando hablábamos de un niño, ¿no? No trata de mostrar los datos así crudo y puro, reales, sino reproducir la experiencia que tenemos como ser humano y como espectadores de un cierto tipo de realidad. ¿Por qué reproducir la experiencia? Porque reproducir la experiencia nos acerca mucho más a nivel emocional al personaje, a lo que está pasando en la historia, que no sea un dato puro y crudo. Hay muchos ejemplos, en este caso, de deformaciones. Esta toma sigue de esta forma. El personaje principal, y acá entramos no solamente en un concepto de deformación, sino de concepto en general. El personaje levanta la cara y su barba inicia a tener una línea de continuidad con la cola del pueblo. En este caso, Eisenstein quiere conceptualizar y decir al espectador que el zar aceptó de volver a tomar su lugar y está creando una continuidad entre la voluntad de su pueblo y su voluntad. Con un sencillo gesto, entonces Eisenstein, a través de una deformación, nos conceptualiza un aspecto importante de la personalidad del zar. Después, por ejemplo, otra vez Eisenstein hace lo mismo, una relación totalmente deformada de la realidad entre el rostro y una pirámide. Pero también otro director muy importante en la historia del cine, Sergio Leone, en su película, por ejemplo, utiliza una deformación, ahí no se ve muy bien, acá en el fondo, en esta parte, hay una figura humana. Es un típico ejemplo del duelo de los vaqueros. Pero ven cómo tenemos en primer plano una mano enorme, una pistola enorme, y en el medio, encerrado entre estos dos, una figura pequeñita. Deformación de las proporciones, desproporciona para generar una emoción muy fuerte en el espectador, para componer el plano, para montar internamente el plano. Lo mismo hace Sergio Leone en esta escena. Los tres malos, que tienen una proporción mucho más grande respecto a nuestro protagonista, que está literalmente rodeado por ellos y por su presencia física enorme. Volviendo al tema deformación como elemento clave del montaje endógeno, el montaje en el plano, hay otro tipo de deformación. En este caso vimos una deformación de la proporción entre las figuras, pero hay otro tipo de deformación que de alguna forma la podemos llamar como transparencia. El fundido entre imágenes en el montaje clásico muchas veces, o sea, la mayoría de las veces se utilizaba como pasaje de tiempo y de espacio entre escena y escena. Pero también hay otra forma, digamos, de utilizar la transparencia, el fundido entre imágenes e imágenes, la superposición entre dos imágenes. La superposición entre dos imágenes es una forma de deformación de la imagen misma, porque está básicamente mezclando dos composiciones para crear una tercera composición. Y acá veo un pedacito de la Grespi, que dice una cosa súper interesante. Y dice, en la mezcla de dos imágenes se obtiene un montaje
a través de una deformación, o mejor dicho, una defiguración, porque el resultado es un híbrido borroso y a veces indescifrable, casi monstruoso. La pérdida de la forma de una imagen interpela directamente la mirada del espectador, obligándolo a un análisis de lo que estás viendo. Y eso es lo interesante, digamos, de la defiguración a través de la transparencia de dos imágenes. Es crear un montaje interno en un único cuadro a través digamos, de la defiguración, del traslado a lo monstruoso de dos imágenes que se juntan. Les quiero mostrar una escena famosísima que es el inicio de Apocalypse Now, en el cual justamente Coppola hace esto. Y vamos a verlo todo porque vale la pena ver toda la escena. Va. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate land? Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. All the children are insane. Waiting for the sun. Y ahí llegamos. Bueno, hasta ahí llegamos. Espléndido inicio. Hablando de este fragmento,
hay un párrafo de la Grespi que para mí es extraordinario y que para mí calza perfectamente con lo que dice. Ella dice, las sobreimpresiones cinematográficas tienen un halo espectral, el sabor de la mirada hacia algo que no necesariamente es el más allá, sino que puede ser el interior del personaje, el alma del personaje. Una particular figura de montaje que podríamos llamar, y esto es muy lindo, paisaje transparente del alma. Concentra en una sola imagen el sujeto y el objeto de la mirada. Y es como si el pasaje visual fuera resultado de una mirada hacia adentro. Esto en ese fragmento para mí se resume perfectamente este concepto de paisaje transparente del alma, en el cual el protagonista, la mirada, está al mismo tiempo afuera y adentro de él. Y ya no es un plano subjetivo o un primer plano de él, sino la misma cosa, la mezcla de los dos, en el cual lo que se forma, la mezcla que se forma es directamente una mirada al interior del personaje.